¿Quieres conocer 6 hábitos comprobados que seguramente te harán más productivo por las mañanas? Pues ponte cómodo porque empezamos. Es impresionante, la vida cambia muy rápido, de un modo positivo, si la dejas. Lindsay Vonn. Hey, ¿qué tal mis estimados y estimadas de YouTube? Aquí Pablo Garrido en un nuevo video, y en esta ocasión vamos a tratar un tema muy importante para las personas que buscan aprovechar cada momento de su día y llevarlo al máximo potencial posible. Obviamente este método sirve tanto para personas adultas como jóvenes o incluso niños, por lo que puedes tranquilizarte si pensabas que no podría ser para ti este video. Con regularidad, justo antes del momento de dormir, ha habido esas noches que mentalmente nos decíamos: mañana será el día en el que me levante temprano y aprovecharé cada segundo desde que me levante. Y lo más curioso es que casi siempre llegaba el día siguiente y comenzábamos el día igual de cansados que siempre y sin ganas de hacer nada. Y para evitar levantarnos en ese mismo momento, agarrábamos el celular y decíamos que después de unos 15 minutos empezaríamos a hacer todo lo que nos propusimos hacer la noche anterior. Y entre un video y otro llegaban a pasar horas y horas que incluso consumían la mayor parte de nuestras mañanas, razón por la cual el día se terminaba más rápido del usual y para colmo parecía como si estuviésemos aún más cansados que cuando recién nos levantamos. Y aquí reside el gran problema de la mayoría de nosotros, donde no sabemos de qué forma administrar y aprovechar mejor nuestras mañanas, las cuales son sumamente importantes, y sobre todo la primera hora después de habernos levantado, porque encaminará casi que por arte de magia el resto de nuestro día. Entonces la pregunta clave es: ¿cómo puedo romper y cambiar este círculo vicioso que se ha repetido monótonamente en mi vida? Y la respuesta nos lleva directamente al primer hábito matutino, que es recompensación corporal. Muchas personas pretenden estar al 100% de su energía apenas comienza la mañana, y la verdad es que es muy difícil ofrecer nuestro máximo potencial si iniciamos el día completamente agotados. Y sí, pareciera que es cansancio de solo descansar, pero la verdad es que tu cuerpo te intenta decir que a través de este agotamiento es que requiere una hidratación y alimentación específica, lo cual nos resulta evidente si tenemos en cuenta que por más de 5 horas nuestro cuerpo estuvo en total reposo mientras dormíamos, y lo mejor que podemos hacer por él es una favorable recompensación corporal, ya sea comenzando el día tomando un vaso con agua o comiendo algún alimento ligero para no llegar a empacharnos a la primera hora del día y que nos dé más sueño. Por ejemplo, una manzana o alguna ensalada son las mejores opciones que permiten que nuestro cuerpo empiece a rendir tal y como nos gustaría por las mañanas. Y una vez encontrándonos en mejor estado y más despiertos, empezamos con el segundo hábito matutino, llamado mindfulness o atención plena. Usualmente al comenzar nuestras mañanas, lo primero que hacemos es agarrar el celular para ver nuestras notificaciones y revisar una que otra red social. Y esto estaría de maravilla si no interfiriera en nuestra concentración desde la primera hora del día y nos tuviera pegados a la pantalla por mucho tiempo. Por ello, este segundo hábito nos ayudará a limpiar y descontaminar nuestros pensamientos negativos al momento de despertarnos. El mindfulness consiste únicamente en sentarte cómodamente, pero no tanto como para volverte a quedar dormido, y centrarte única y exclusivamente en tu respiración, ya sea con los ojos cerrados o mirando a un lugar fijamente, enfocando tu atención cuando botas aire por tu nariz y cuando la absorbes, notando cuando ya no puedes respirar más aire y lo empiezas a botar ligeramente, mientras que tu cabeza empieza a oxigenarse y tu cerebro deja de enfocarse en pensamientos que no mejoran la calidad de tu vida
Y si en este proceso llega algún pensamiento a tu cabeza, lo mejor será dejar que pase por tu cabeza como si fuera una nube y de ahí volver a concentrarte en tu respiración únicamente. Si deseas, puedes usar el cronómetro de tu celular para empezar con 5 minutos, pero asegúrate de desconectarte de internet o cualquier interrupción mientras estés en este proceso, porque la concentración es esencial. Y una vez teniendo nuestro cerebro totalmente oxigenado, vamos por el tercer hábito, que es aprendizaje autodidacta. Para comenzar con armonía tu día, no hay mejor que aprender algo nuevo exclusivamente sobre a lo que a ti te llama la atención. Por lo cual te recomiendo que o bien te descargues un video o un podcast en tu celular y que lo reproduzcas mientras extraes lo más importante del mismo. Y para otros a lo mejor será más efectivo agarrar un libro que te guste y leer unas cuantas páginas de él, mientras aprendes de las mentes más brillantes que han pasado por el mundo. Pero lo recalco, debe ser algo que de preferencia te guste a ti, que te motive a comenzar con mucha energía tu día junto con tus proyectos de vida. Y una vez cumplido este paso, pasamos al cuarto hábito, llamado viaje en el tiempo. Y espera, antes que pienses que estoy loco, te diré a qué me refiero con esto. Casi siempre tendemos a pensar en lo que nos gustaría hacer para el día siguiente, en las metas que nos gustaría cumplir de aquí a algunos años, pero lo malo es que siempre lo hacemos a medias. Normalmente esto pasa porque no le asignamos un momento específico del día, porque tan rápido como llega a nuestra cabeza ese pensamiento, también se va. Y si nosotros no nos enfocamos en lo que en realidad queremos lograr en nuestra vida, es mucho menos probable que lo vayamos a lograr. Y que de paso terminemos justo y donde no queríamos estar. Por ello, debemos implementar este hábito de visualizar lo que nos gustaría lograr en nuestra vida, que es lo que realmente nos motiva en nuestro día a día, para tener una brújula de cuál es la dirección correcta que debemos seguir. Y justo después de tener en nuestra mente bien claro lo que queremos, pasamos al quinto hábito de inmortalización escrita. Justamente después de terminar de proyectar en tu cabeza sobre lo que te gustaría lograr y alcanzar en tu vida, llega el momento de plasmar esos pensamientos en una hoja de papel. Porque tal como leí una vez, la tinta de nuestra mente es temporal y no existe mejor manera que consolidar todo lo que visualizamos en un lugar que se mantendrá por meses o incluso años, recordándonos qué es lo que verdaderamente es importante para nosotros, y también es el momento perfecto para empezar a agradecer a lo grande y dejarlo por escrito. Me refiero específicamente a empezar a recordar cosas que nos hacen realmente felices, como tener una familia, tener un techo bajo el cual vivir, o el simple hecho de tener una vida que poder vivir. Anotando cada una de estas partes de tu vida que te sacan una sonrisa cada vez que las recuerdas, para que al momento de releerlas recuerdes todo aquello por lo que te sientes agradecido. Agradecido de vivir y recobrar esa confianza y tranquilidad que nos caracteriza justamente cuando nos sentimos felices, inmortalizando nuestros pensamientos en una hoja de papel, ya sea de una agenda, de un diario o incluso de un cuaderno que podamos llevar con nosotros cada vez que querramos, y así poder recordar todo lo que hace nuestra vida feliz y que cobre un sentido y predilección. Recorriendo con esto finalmente al último y más importante hábito de todos, llamado la hora loca.
Normalmente en mi país, Ecuador, en las fiestas de cumpleaños tenemos una parte a la que llamamos la hora loca, que prácticamente es cuando todo pasa a su etapa máxima de alegría, disfrute y especialmente locura. Por lo que he usado este término en especial, y la relación que quiero darle a este último de los hábitos es que hagas algo que implique tu movimiento. Y no hace falta que sea por una hora en especial. Creo que con 10 minutos sería más que suficiente. Pero el punto clave de este hábito es que lo disfrutes a lo grande, ya sea poniendo alguna canción que te encante escuchar y bailarla un rato en tu habitación o tal vez en la sala mientras no haya nadie, o haciendo un poco de ejercicio mientras escuchas música electrónica o tal vez terminando los quehaceres que sueles hacer en tu casa, pero mientras escuchas música que te haga disfrutar ese proceso. Eso ya depende de ti y cómo lo disfrutes más, pero el movimiento será esencial para que inicies tu día con toda la energía posible para alcanzar tus metas y objetivos, con una mente clara y una felicidad de máximo esplendor, comenzando tus mañanas a otro nivel y como nunca antes lo habías hecho. Por ello, espero que en serio te pueda llegar a cambiar la vida con total sinceridad. Y si quieres una segunda parte de este video, no olvides dejar tu like y dejármelo en los comentarios para hablar en un futuro sobre este libro titulado Mañanas Milagrosas, del cual extraje algunas de las ideas para este video que espero te haya servido bastantísimo. Por último, te recuerdo que puedes suscribirte por aquí y además te dejo dos videos recomendadísimos, uno aquí sobre cómo crear buenos hábitos en tu vida y otro aquí abajo sobre la ley de la atracción, los cuales te invito a que los veas justamente en este momento. Así que eso es todo y nos vemos hasta la próxima. Bye.